Bienvenido. Aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Ventana Pública. Es un gusto recibirlos esta noche calurosa en la Ciudad de México. Hoy es 1 de junio de 2016 y son las 9:14 p.m. Como siempre es un gusto recibirlos en esta ventana pública que se abre con temas alternativos para ustedes y con el gusto de compartir lo que ustedes nos solicitan a través de las redes sociales, los temas que son de su interés y por supuesto con el apoyo absoluto de quienes amablemente se conectan a la ventana que se abre de 9 a 10 de la noche con el gusto de atenderlos como siempre. Y vamos a iniciar esta ventana que va a estar de lo más interesante. Está en boga el tema de las elecciones en México. Hemos venido platicando en este espacio sobre propuestas de candidatos, sobre el ambiente que hay en torno de la elección de este año 2016 y hoy vamos a platicar un poco de qué podemos esperar en visión de un joven pasante de la licenciatura en Ciencia Política. Él es Gerardo González, a quien doy la más cordial bienvenida a esta ventana. Gerardo, otra vez bienvenido a Ventana Pública. ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues te agradezco mucho la invitación. Nos da mucho gusto, Gerardo, que nos abras un espacio de tu tiempo. Andas bien atareado, como debe ser, en plena campaña, que por cierto hoy culmina la campaña electoral. Hoy empieza la veda electoral. Exactamente. Tú eres, Gerardo, el titular de la cartera de Juventudes de Morena en Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, y tienes una responsabilidad que tiene que ver con la organización de la elección para el constituyente dentro de tu partido. Y ahorita nos platicarás lo que nos puedas comentar al respecto, por supuesto. Nos interesa, Gerardo, conocerte. Vemos muy atento en las redes sociales, siempre atendiendo los temas actuales, comentando tus opiniones. Y en particular nos interesa conocer qué es lo que tú estás pensando sobre lo que vamos a ver nosotros, las y los ciudadanos, no solo de la Ciudad de México, donde también habrá elecciones, también al interior de la República. ¿Qué es lo que estás visualizando? ¿Cómo quedará? ¿Cuál es tu perspectiva? Y por supuesto, ¿qué es lo que has estado tú trabajando pues desde tu aspecto, en este caso de responsable de Juventudes en Morena, en esta delegación que ya mencioné? Y por supuesto tu intención, que debe ser más que evidente, ¿verdad?, como miembro de un partido político y además un joven activista respecto de la elección que está en puerta. Bueno, primero que nada, pues reiterarte mi agradecimiento a la invitación. Buenas noches a quienes nos están escuchando. La primera gran sorpresa que yo diría es la aparición del partido donde yo milito, Morena, que no se esperaba que tuviera el resultado que obtuvo en la Ciudad de México y en algunos estados el año pasado. Sí. De hecho, nos auguraban muerte política temprana y dijeron que no íbamos a durar. Y no solo duramos, sino que vamos encabezando encuestas, por lo menos en 3 entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, y además nuestro principal referente, que es Andrés Manuel López Obrador, encabeza las preferencias electorales en la carrera presidencial, que tampoco es poca cosa. Yo te diría que, pero también me sorprende, y es algo que venía comentando con ciudadanas y ciudadanos, sí, que pese a que Peña Nieto tiene los índices de aprobación que tiene, que no rebasa el 30%, pues la maquinaria priista parece que no sufre ningún tipo de imperfección, y digo esto como una impresión aparente, porque ellos iniciaron esta campaña diciendo, cacareando, que iban a obtener 12 estados que los iban a ganar sin complicación, y pues resulta que ya su expectativa pues ha ido disminuyendo. A nivel ciudadano, pues estoy preocupado evidentemente por lo que pasa en la Ciudad de México, y la gran preocupación que nosotros tenemos es con la designación de 40 miembros de ese constituyente que redactará la Constitución de la Ciudad de México, que 40 pues no es un número menor. Son 40 designados por los poderes federales, por el jefe de gobierno, donde ellos tendrán la mayor tajada de ese pastel de un constituyente, donde
pues carece pues de una legitimidad democrática. A mí me parece sin haber hecho nada, ya tienen 40 constituyentes que no necesariamente son de la Ciudad de México. No necesariamente son de la Ciudad de México y no necesariamente renunciarán al cargo que y ocupen. Por cierto, no sabemos todavía quiénes son, ¿verdad? Ya hay una lista que eligió la Cámara de Diputados. Está en cuestión. ¿Ya es pública? Ya es pública. Lo mismo que los listados, evidentemente, de los partidos políticos. Ajá. Y lo más preocupante, pues no solo tiene que ver con esos 40 constituyentes, sino que, y esto que queda muy claro, Morena nunca se ha opuesto a que haya una reforma política en el Distrito Federal. A lo que nosotros nos oponemos es que se inmiscuya a la ciudadanía en una campaña electoral costosísima. Nosotros, habría mencionar que rechazamos los 10 millones de pesos que estaban destinados por partido para hacer esta campaña. Nosotros dijimos que teníamos sí que reformar la arquitectura política de la Ciudad de México, pero que tenía que ser en un proceso que no fuera costoso para la ciudad. De hecho, nuestra propuesta era que el constituyente, que la Asamblea Legislativa fungiera como constituyente y que fueran los diputados locales, los asambleístas locales, quienes redactaran la Constitución. A nosotros nos parece que esa propuesta es buenísima, porque además no solo no gastaríamos en la elección, sino que además ellos ya fueron electos el año pasado. Así es, y eso habla también de la poca sensibilidad que tienen de entrada el jefe de gobierno, pero también los poderes federales cuando aprueban una reforma política de esta naturaleza, que además, dicho sea de paso, pues ya no está de más repetirlo, pues 40 de los 100 que redactará la Constitución, pues es una muy buena parte del constituyente. Entonces esa es una preocupación que a mí, al margen del partido donde yo milito, pues como ciudadano me preocupa, y me preocupa porque será finalmente la máxima ley que rija la vida de las y los capitalinos en la Ciudad de México. Fíjate, Gerardo, que me parece que es una preocupación de mucha gente. He podido darme cuenta, aparte de que hay muy poco interés de la gente por ir a votar, porque es una realidad. Creo que también la elección nos dejará la consiguiente lección en términos de hacer público de qué se trata, porque todavía a estas alturas estamos cerrando campaña y mucha gente no sabe qué es eso del constituyente ni para qué le va a servir. Pero no solo eso, sí se ha difundido entre la gente que conoce del tema, que sí se involucró por lo menos en saber de qué se trata, pues este malestar de los famosos 40 designados y los 60 que se van a elegir, y es un malestar generalizado. Y mira que yo creo que dentro del propio partido que así lo aprobó, que no fue el partido sino más bien directamente el jefe de gobierno con el titular del Ejecutivo Federal, seguramente asumirá el costo que esto va a tener, porque va a tener un costo, por supuesto, a todas luces, ¿no? Adelante, sí. Yo creo que el jefe de gobierno pensó que iba a llegar a una elección con márgenes de aprobación altos, que su partido, aunque él dice no militar en él, el PRD, iba a tener mano ancha, que iban a arrasar, y la verdad es que los indicadores, las encuestas, los números, las opiniones indican pues exactamente lo contrario. Ya, hay que decirlo, el jefe de gobierno y su partido van a llegar a esta elección pues bastante debilitados, hay bastante malestar, y este malestar es sintomático no solo en la Ciudad de México, sino en realidad en varios estados de la República. Nosotros diríamos que el sistema político mexicano está haciendo agua, está en una severa crisis de credibilidad, y hay un malestar no solo con respecto a los partidos, sino con respecto al ejercicio político, porque no solo se hace política a través de los partidos, ¿no? Entonces, este malestar, de alguna manera lo hemos logrado capitalizar, lo hemos logrado atender en Morena, y nos parece que la responsabilidad en tanto partido emergente, en tanto partido nuevo, en tanto partido que ofrece un horizonte posneoliberal, es decir, un horizonte distinto al de las reformas estructurales, pues tenemos la responsabilidad mayúscula que ahí donde Morena gobierne con un contraste distinto al resto de los partidos. Y oye, ya que entramos, por cierto, al tema abordando
en primera instancia, la ahora Ciudad de México, ¿cuáles son las principales propuestas que Morena ha estado impulsando acá, en la ciudad? A nosotros nos preocupa fundamentalmente 4 temas. El primero de ellos, que tiene que ver con la participación ciudadana y los mecanismos democráticos que tendría que tener la gente para someter decisiones del jefe de gobierno o de la propia asamblea o los jefes delegacionales a consulta. El corredor Chapultepec, por ejemplo, nos parece que al margen del resultado que se haya obtenido, el hecho de que se haya realizado este ejercicio ya sienta un precedente en la Ciudad de México. Importantísimo, pero además no queremos que sea una excepción. Queremos que sea un mecanismo que pueda estar plasmado en la Constitución o en la nueva Constitución. La consulta ciudadana. La consulta ciudadana, lo mismo que la revocación de mandato. Nosotros decimos que cualquier autoridad democráticamente electa tendría que estar sometida a este mecanismo, es decir, alcaldes, que serán las nuevas figuras de los jefes delegacionales, el gobernador o jefe de gobierno y la asamblea legislativa, que pasará a ser Congreso local, pues tendría que haber un mecanismo de rendición de cuentas, y qué mejor que una revocación de mandato, es decir, que se someta a consulta de la población si debe o no continuar una autoridad a mitad de su periodo, y que la gente decida, de acuerdo a su desempeño como autoridad democráticamente electa, si debe continuar o no. Ese es el primer gran tema que nosotros queremos llevar al constituyente. El segundo tema tiene que ver, a nosotros me parece que un poco fue tendenciosa la manera en la que manejó el PRD este tema, diciendo que nosotros estamos en contra de la creación de concejales, que será una especie de regidor dentro de las alcaldías, que actualmente son jefaturas. Actualmente son las jefaturas, las delegaciones, y nosotros decimos, no es que nos opongamos, es más, estamos de acuerdo en que existan mecanismos de contrapeso político. Lo que nosotros nos oponemos es que exista burocracias costosas, y entonces nuestra propuesta es, si esos concejales van a existir, pues que no cobren ningún centavo por el servicio que prestan. Que sean honoríficos. Exactamente. Y esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. La tercera, que tiene que ver con los megaproyectos, pues también nos parece grave que el jefe de gobierno aproveche el cambio de uso de suelo, pues precisamente para ir aprobando una serie de megaproyectos que a nuestro juicio, desde nuestra óptica, privatizan el espacio público, y ese será un gran tema que tendremos que atacar en la Constitución de la Ciudad de México. Y el cuarto tema, al margen de los muchos que estamos proponiendo, que nos parece fundamental, es que no puede haber regresión a derechos conquistados. Nosotros no esperamos que el jefe de gobierno presente un proyecto de constitución, porque finalmente él presentará el documento sobre el cual los 100 constituyentes discutirán. Queremos que ese documento sea la famosa comisión redactora, exactamente, ¿no? Que es lo que está trabajando, donde está el ingeniero Cárdenas, entiendo, donde está el senador Alejandro Encinas, etcétera, ¿no? Y Ifigenia Martínez, entre otras figuras. Y lo que nosotros decimos, que no se puede regresar en derechos, y eso tiene que ver con el derecho a las mujeres a decidir. No puede haber ningún intento que atente contra ese derecho legítimamente ganado, mediante mecanismos democráticos, y lo mismo que el matrimonio igualitario, entre otros derechos, el tema de las pensiones, etcétera. Es decir, esos son los grandes 4 temas que nosotros nos interesa pues llevar no solamente a debate, sino que se garantice que, además de que exista en el debate, la Constitución de la Ciudad de México los recoja. Fíjate que este último que tú mencionas, me parece que es una inquietud de mucha gente, Gerardo, porque finalmente hay que reconocer que se ha avanzado en la conquista del reconocimiento de los derechos de las y los ciudadanos. Mencionaste bien ya algunos aspectos, como la población LGBTI, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. No acabaríamos aquí. Hay una vasta legislación local bastante importante, me parece, y muchos nos hemos preguntado qué va a pasar si en una de esas el constituyente fuera de tendencia conservadora. Se me ocurre, y no quiero que eso pase, pero puede pasar, y entonces eche para atrás muchas de las conquistas que ha habido en términos del reconocimiento de los derechos de amplios sectores de la población, y también, ¿por qué no?, alguna elaboración de políticas públicas basadas precisamente en la conquista de estos derechos, ¿no?
Ese es un gran pendiente que tenemos los ciudadanos, que hemos estado como dándole seguimiento a estos temas, y por supuesto no es nuestra intención que ocurra, y qué bueno que haya un partido que diga, en este caso Morena, no queremos que eso se revierta, ¿no? Porque sería una catástrofe. A mí me parece que sería una catástrofe cuando se pone en entredicho, por ejemplo, el tema de la libertad de la mujer a decidir, ¿no? La famosa ILE, ¿no? La interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas, por ejemplo, sería un derecho que a mí me gustaría mucho como mujer que se echara atrás. Y así muchos, ¿no? Te digo, tal vez no acabaríamos aquí, pero sí es importante saber que ustedes tienen una postura bien clara respecto de este tema, y que bueno, porque eso también a mucha gente le puede dar certeza. Sí, mira, la verdad es que lo que nosotros queremos es que el piso sobre el cual tengamos que discutir sean los derechos actualmente ya conquistados. Es decir, la discusión no tendría que ser si esos derechos ya conquistados se mantienen o no. Yo creo que la discusión tendría que ser qué nuevos derechos podemos incorporar. Claro. Entonces, por parte de Morena, que quede perfectamente claro, nuestra agenda lleva precisamente mantener no solamente esos derechos, sino conquistar nuevos derechos. Y esa va a ser la labor de los constituyentes que Morena logre ganar mediante las urnas, ¿no? Por cierto, la Cámara de Diputados aprobó una designación para Morena de los que, según la reforma política, le corresponderían 14 a la Cámara de Diputados designar. Nosotros también lo rechazamos por un asunto también de congruencia. Nos parece que ese constituyente tendría que haber sido el 100% elegido por las urnas, por la gente, y en ese sentido consideramos que sería una incongruencia de nuestra parte haber aceptado esa designación, ¿no? No podríamos criticar las designaciones y beneficiarnos de eso, ¿no? Lo mismo que en el asunto de las campañas onerosas. Pero insisto en el tema, Morena de ganar un número importante de constituyentes, o el número que sea que gane de constituyentes, estará defendiendo los derechos ya conquistados. Si llegara el fatídico escenario en el que hay un constituyente muy conservador y que haya cuestiones de la Constitución de la Ciudad de México que no nos parezca o no estamos de acuerdo, pues tenemos otra cita con la historia en 2018. Y pronto, por cierto. Y nosotros decimos, probablemente haya aspectos de la Constitución que no nos puedan gustar, pero precisamente por eso le pedimos a la gente que no olvide, que sepa lo que los partidos están discutiendo, están proponiendo y están votando, sobre todo. Que no se nos olviden las votaciones recientes, las reformas estructurales, el alza al boleto del metro y una serie de cuestiones que han encarecido la vida no solo en la Ciudad de México, sino en el país. Y nosotros decimos, si en el fatídico escenario hay un constituyente conservador y aprueban elementos retardatarios en esta Constitución, nosotros tenemos otra oportunidad de revertir eso en 2018. Y les pedimos desde ya a la gente, no solamente que voten por nosotros, porque el nivel de crisis que tiene el país ya no da para votar y desentenderse. Es votar y participar. Y Morena es uno de los partidos que ha querido ser consecuente con eso. Es decir, sí vamos al proceso electoral, pero también acompañamos la movilización, la lucha de la sociedad civil, y en este sentido no seremos ajenos a esto en lo referente a la Constitución de la Ciudad de México. Vamos a pedirles el voto en 2018 pensando en ratificar lo ya conquistado, pero lo mismo que en el asunto del constituyente, sino también para conquistar nuevos derechos. Muy bien, Gerardo. Vamos a hacer una pausa. En cuanto regresemos te leeré los comentarios que están llegando a nuestro chat. Muchísimas gracias a quienes nos están escuchando y comentando lo que están teniendo en cuenta de este programa. No le cambien, estamos en la mejor estación de radio por internet. Escucha Radio. Regresamos. El siguiente, prepara tus inquietudes, en un momento se reabre esta ventana pública. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
vende mi país, se vende frente a mi nariz, se venden las personas por unos chescos y unas donas, se vende la presidencia, se venden las indulgencias, se vende la policía, se vende hasta la poesía, se venden los votos, se venden los medios, se venden los niños, se venden tus miedos, se vende la ayuda, se venden las plazas, los intelectuales, se venden en masa, pero se compran colchones, tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas o algo de fierro viejo que venda. Se venden los sindicatos, se vende nuestro petróleo, las especies en extinción, se venden sin distinción, se vende tu seguridad, se vende tu felicidad, se vende tu información, se vende toda la nación, se venden los ríos, se venden los cerros, se venden ejidos, se venden los lagos, se vende el agua, se vende la tierra, se vende tu vida y tú ni te enteras, pero se compran colchones, tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Se compran colchones, tambores, estufas, lavadoras, refrigeradores, microondas o algo de fierro viejo que venga. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y de verdad me da mucho gusto que estén tan atentos de este programa. Vamos a ir leyendo los comentarios que nos hicieron llegar, así como fueron llegando. En primer lugar está el de Fernando Jiménez, que dice: saludos Miriam, Matías, tu invitado. Tenemos que plantear una constitución ciudadana hecha por ciudadanos y no una constitución política que obedezca a intereses presidenciales como lo pretenden hacer. Gracias, Fernando Jiménez, por tu comentario. Ahorita nuestro invitado tendrá oportunidad de comentar también. Está André Castañeda, dice: buen programa. Con respecto a lo que dice el invitado, a que no están de acuerdo con una campaña tan costosa para el constituyente, ¿por qué entonces Morena tiene tantos spots en televisión y en radio?
Yo conté el domingo los comerciales que salieron durante el partido de fútbol de la final, el cual fue en horario estelar y con más rating. Morena fue el partido que más sacó spots en ese horario. Muchas gracias, André Castañeda. Ahorita nos dirá nuestro invitado sobre este tema. Dice Claudia Soto, ojalá en sus propuestas de Morena no estén promoviendo una tómbola para tomar decisiones en la revisión de la Constitución. Aclaro que el jefe de gobierno no es santo de mi devoción, pero él hasta ahora no se ha asumido como militante de ningún partido. Le recuerdo al invitado que Mancera fue propuesta de AMLO cuando estaba en el PRD. ¿Ahora lo critican? Pregunta Claudia Soto. Gracias, Claudia, por escribirnos. Está Vanessa Oteo, dice, muchas de las propuestas que dan los partidos ya existen esos derechos en la Ciudad de México. Vanessa, es un gusto que nos escribas. Toda tuya la palabra, Gerardo. Bueno, hay varias cuestiones que tratar. Primero, en relación al tema de los spots, por si me pierdo algún comentario, lo trataré de contestar. Primero, hay tiempos oficiales a los cuales tienen derecho los partidos. Hay que recordar que no solamente hay elecciones en el Distrito Federal, sino en otras entidades, pero además los partidos tienen derecho, tiene derecho a un número de spots en publicitarios, como marca la ley electoral. Eso al margen de que si hay elección o no en la Ciudad de México, pero hay que entender que una cosa es la publicidad o la campaña exclusivamente del constituyente y otra propia, digamos, del partido a nivel nacional. Entonces, ahí habría que hacer esa distinción. En lo referente al tema del constituyente, nuestra campaña ha sido austera. Yo discrepo con el hecho de este dato, que Morena es el partido que más spot ha emitido en televisión, porque hay que recordar que no son las prerrogativas de los partidos, están en función del número de votación, de la votación, del porcentaje de votación que hayan tenido anterior. En este caso, pues el Morena no tendría por qué tener más spot, por ejemplo, que el PRI o que el PAN. Me parece que ahí habría que hacer, que tener ese matiz de alguna manera. Qué bueno que lo aclaras. Y pues nosotros sostuvimos que no aceptaremos lo que por ley, o digamos, corresponde a la cantidad de dinero para el tema del constituyente, que fueron 10 millones para cada partido. Morena, insisto, fue el único partido que los rechazó. Si eso le llaman populismo, le llaman demagogia, le pueden llamar como quieran, pero a nosotros nos parece que es un acto de congruencia, porque lo que no podemos decir es estar proponiendo campañas austeras, oponernos a que haya una elección o criticar la reforma política del Distrito Federal y aceptar los 10 millones. Eso me parece que hubiera sido contraproducente para la línea política de nuestro partido y nuestro movimiento. Respecto al tema del jefe de gobierno, pues mira, yo lo voy a decir muy claro. Él es jefe de gobierno, entre otros factores, por el jefe de gobierno saliente y por una serie de liderazgos donde el cual no puedes exentar a Andrés Manuel. Él tiene un peso decisivo en esa decisión, pero de ninguna manera es el factor determinante en la designación o candidatura de Miguel Ángel Mancera. Ahí convergieron una serie de actores y de partidos, porque no solamente fue arropado por el PRD, sino también por el PT y Movimiento Ciudadano en una gran coalición. Nosotros tenemos derecho a criticarlo al margen de que lo hayamos apoyado o no. Debo decir lo siguiente, a nivel personal, mi voto fue anular todos los votos en 2012, a excepción la de presidente de la República. Al único que le di mi voto en 2012 fue Andrés Manuel. Yo no voté por Miguel Ángel Mancera, y yo tengo mis razones, pero así lo haya yo apoyado o así yo haya hecho campaña, también tengo derecho a molestarme, porque me parece que el jefe de gobierno ha tomado decisiones contrarias a la plataforma política que lo impulsó. Entonces, si me dicen que no puedo criticarlo porque en una campaña donde él ofreció unas cosas, hizo otras, pues me parece que no es conveniente en una democracia como la que decimos estar. Entonces, tenemos todo el derecho, Andrés Manuel, la militancia de Morena o los ciudadanos que, al margen de si lo hayan apoyado o no en 2012, criticar la actuación del jefe de gobierno porque, insisto, pues ha actuado de manera distinta a la plataforma que lo impulsó. Creemos que ahí
el jefe de gobierno no se parece o no ha tomado las decisiones de gobierno a lo que convenimos en 2002 impulsar, ¿no? Eso por una parte. Y el último comentario que con respecto al tema de la tómbola, y eso cómo ha generado demasiados chistes, pero es que uno parece que, aunque nosotros insistamos en explicarlo, pues la gente va a seguir preguntándonos o haciendo chistes por el tema, pero es que no estamos planteando el tema de la tómbola para el asunto del constituyente, pero además, aunque parezca broma, es un mecanismo que requirió de varios filtros. Primero, para elegir integrar nuestra lista a plurinominales, en la cual se usó la tómbola, no era nada más echar tu nombre a una tómbola. Hubo asambleas en cada uno de los rincones del país, donde la gente votaba por 5 hombres y 5 mujeres, en una asamblea abierta a la militancia, los 5 hombres, 5 mujeres, que les parecieran, tenían que ser parte de esa lista plurinominales. Hubo una votación, hubo una discusión, y hubo un mecanismo también democrático al interior de Morena para votar en el Consejo Nacional, pues esa manera. Podemos no estar de acuerdo, pero decir que simplemente se usó una tómbola, pues es reducir todo un proceso. Ya después, un congreso, se usó la tómbola para introducir los nombres de las personas que habían sido seleccionadas en sus asambleas, pero no es tan sencillo como aparenta la opinión pública. Sí. Entonces es bueno explicarlo de nueva cuenta para entender por qué se usó ese mecanismo, pero desde luego no lo estamos planteando para ninguna de las decisiones referentes al tema del constituyente, y concuerdo plenamente con el primer comentario, que el ancho de la población está ausente no solamente de la discusión, sino de la aprobación de la reforma política de la Ciudad de México. Fue una reforma política express, y pareciera ser que lo que se busca en esta reforma y en el proceso al constituyente, con la designación de 40 personas, y además con otra serie de atribuciones que tiene el jefe de gobierno, pues pareciera que el objetivo es que la ciudadanía no participe en nada, ni siquiera en la discusión, ni siquiera en la elección del 100% del constituyente, y eso a mí me parece que encarece la vida democrática de la ciudad. Así es. Hoy ahorita que hablaban de la famosa tómbola, me acuerdo que le dedicamos aquí un programa entero precisamente a este método que ustedes utilizaron, pues para saber cómo es que eligieron a sus candidatos, precisamente porque observamos que había pues una serie de comentarios como muy encontrados respecto del mecanismo, y aquí se presentó un representante de Morena que estuvo muy involucrado en el asunto de este sorteo que hicieron, y nos explicó esto que tú nos comentas sobre los perfiles, sobre decidir por asambleas, no recuerdo si distritales o estatales. Fueron distritales. Distritales, para saber quiénes eran los mejores hombres y las mejores mujeres para ser candidatos de Morena. En su momento tuvimos aquí esa discusión también en Ventana Pública. Voy a leer un último comentario de Jorge Pedro. Bueno, no sé si el último, tal vez lleguen más, pero a mí sí me interesaría, Gerardo, que tú nos pudieras platicar cómo está la situación al interior de la República, cómo van, qué están viendo. Nos están de pronto inundando de encuestas, y eso es muy común en México y sobre todo en las últimas elecciones. Sin embargo, también nos hemos llevado sorpresas con el tema de las encuestas, ¿no? Dice Jorge Pedro, pues la verdad aquí en Azcapotzalco Pablo Moctezuma se desentiende de los problemas. Aquí manda vía pública y es cómplice de los Abarca de Azcapotzalco, y pone entre paréntesis PRD. Quedó en problemas, bueno, aquí dice problemas, pero entiendo que es en erradicar la corrupción, y todo quedó en falsas promesas. ¿A quién creerle? Los partidos políticos no son la opción. La gente tiene que despertar y se tienen que organizar para que haya un cambio verdadero. Ese es el comentario de Jorge Pedro. Bueno, primero no hay ningún tipo de discrepancia con el planteamiento. Si la gente no se organiza políticamente, pues la verdad es que existan 1000 partidos, esto no va a cambiar. Y por eso una de nuestras premisas ha sido: vota pero involúcrate, vota pero participa, vota pero organízate.
No solamente vota y desentiéndete, eso es lo que no queremos. Y para ganar la presidencia de la República y para ganar en varios estados necesitamos que la gente participe. Desde lo más elemental, nosotros no tenemos acceso a los grandes medios de comunicación, como regularmente los tienen otros partidos y otros políticos. Entonces, pues si la gente no comunica el mensaje del partido, si la gente no genera asambleas, si la gente no genera una serie de mecanismos democráticos, pues difícilmente podremos cambiar la vida pública del país. Esa por una instancia. Entonces no hay discrepancia en ese comentario. Paso al tema de la gestión de los jefes delegacionales. Por favor. Hay una premisa que me encanta mucho de Podemos, decía Pablo Iglesias, que muchas veces gobernar implica decepcionar. Y eso a mí me pareció alarmante, porque por una parte venía de alguien que esperaba modificar las condiciones políticas en España, pero él añadía otra cuestión, me parece elemental, que es decir, también tenemos que saber qué es lo que podemos y no podemos hacer, hasta dónde nuestras posibilidades políticas nos logran empujar hacia un cambio o abstenernos a hacerlo. Entonces mucho va a partir de la correlación de fuerzas que tenemos en la Ciudad de México. Yo lo voy a decir con toda la claridad, sabiendo que soy militante Morena. Sí. Me parece que efectivamente el gobierno en Azcapotzalco tiene muchas cosas que han dejado que desear, pero de lo que no se puede dudar es de la credibilidad y de la honestidad del jefe delegacional, de Pablo Moctezuma. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como bisagra? Primero, por una parte, el partido tiene que empujar a sus gobiernos a que se comprometan, no solamente en campaña con una serie de postulados, sino a través de, una vez que son gobierno, que efectivamente el partido presione para que eso se cumpla. Pero el partido no puede solo, necesitamos que haya una sociedad, se organice fuera o dentro del partido, eso no interesa, pero sí que se organice para que haya una bisagra entre nosotros, el jefe de gobierno, el jefe delegacional y también la población. Nosotros partimos de una tesis, que es decir, nosotros no solamente queremos ser un partido político más, queremos ser un partido movimiento. Y esto implica aceptar en asambleas abiertas, en una serie de mecanismos que muchas veces son incómodos para los partidos tradicionales, aceptar ese tipo de comentarios. Yo lo que le diría a la persona que está en descontento, como lleva las riendas el jefe delegacional en Azcapotzalco, es primero, el jefe delegacional es un hombre honesto, no se le sabe, no se conoce actos de corrupción de él. Yo, a título personal, discrepo con muchas de las decisiones que él ha tomado, lo digo abiertamente, sin ningún tipo de cortapisas, pero creo que la función mía, como la de la ciudadanía, no es entorpecer su trabajo, sino coadyuvar y presionar a que cumpla una serie de compromisos que él ya firmó durante la campaña y que tiene que ratificar en gobierno. Y tercer elemento, insisto en este tema que es fundamental, los gobiernos de Morena no solamente tienen que hacerlos la gente que llega a la estructura de gobierno, para que las cosas verdaderamente cambien y no sean solamente gobiernos que gestionen los problemas, sino que transformen la realidad de esas comunidades, la gente se tiene que involucrar. Yo le llamaría a esta persona a que nos apoye a empujar ese gobierno a que sea un gobierno transformador, que se involucre, que participe. Porque eso es la otra parte, es muy sencillo simplemente exigir. Pero comprometerse, exigir y comprometerse, eso es un nivel de participación que no hemos alcanzado todavía en México. Parto para el tema nacional y ahí es donde me interesaría hacer hincapié en 3 elementos. Primero, con la que empecé abriendo esta discusión o esta intervención. Se esperaba que nosotros no duráramos mucho en la estela nacional y damos la sorpresa. Yo soy muy escéptico de las encuestas, aunque las encuestas en muchos estados nos señalen como punteros, me parece que mucho de eso puede revertirse el último día el día de la elección. ¿Por qué? Porque desafortunadamente nuestro sistema político tiene una serie de deficiencias. La primera es que sigue habiendo clientelismo, corporativismo y también autoridades electorales cómplices. Y eso habría que decirlo con toda claridad. Mi preocupación no es que Morena gane o pierda en determinadas entidades. Mi preocupación es que la gente siga vendiendo su voto. Esa es mi gran preocupación, porque al margen de cuál opción decida
que es natural que opte, no necesariamente optará por nosotros. Mi preocupación es que en esa decisión, que en optar por otros partidos políticos, medie una relación de clientelismo o también de miedo, porque a veces, y eso lo hemos visto en el Distrito Federal, mucha gente tiene miedo de perder ciertos apoyos que recibe del jefe de gobierno, y esto se está replicando también en los estados. Entonces, me parece que si Morena logra triunfar en unas entidades, me parece excelente el resultado, pero la victoria mayor de nuestra democracia será cuando la gente salga a votar sin que medie presión, compra de voto, etcétera. Ese es el nivel de democracia que nosotros queremos lograr. Entonces, partiendo de esta realidad, nosotros decimos que pues ahí donde gobierne Morena a nivel estatal, que no será un municipio, no será una jefatura delegacional, pues el compromiso es mayor, es que tenemos que revertir décadas de gobiernos criminales. Entonces, yo estoy cierto que todo indica que Morena ganará en Veracruz y en Zacatecas, por lo menos. A David Monreal y a Cuitlagua García les corresponde, y esto tenemos que hacer mucho hincapié, no gestionar los problemas, no ser un problema sin contrastes con el resto de los partidos, tienen que ser gobiernos excepcionales, y esto va a implicar un trabajo triple, y entonces que necesitamos evidentemente gobernadores comprometidos con la realidad de sus estados. Entonces hay una serie de indicadores que nos señalan que Morena va a tener un realce importante a nivel nacional, en otros estados no, y eso también tendremos que hacer esa crítica correspondiente al interior de nuestro partido. Pero la gran sorpresa parece ser que a partir del 5 de junio, el gran referente partidista, el gran referente y articulador de las fuerzas progresistas que se reconocen en la vía electoral y la lucha civil pacífica, dejará de ser el PRD. Eso parece indicar el escenario, y será Morena. Y me parece muy importante esto, porque nosotros no solamente queremos gobernar uno u otro estado, queremos llegar a la presidencia de la República para llevar a cabo un programa político muy ambicioso. Y ese programa, como en el caso de las jefaturas delegacionales, no lo podremos concretar si la gente no se involucra y no participa. Entonces, para nosotros es importante que la gente participe. En esta elección tenemos 3 enemigos que vencer: el corporativismo, el miedo a la inseguridad, porque mucho me temo que la gente no vote porque sienta que está en peligro, o que algún tipo de dádiva está mediando ahí que se le pueda retirar. Y tercero, el tema del abstencionismo. Yo sé que hay gente que está muy descontenta con los partidos políticos, con los políticos, con la vida pública, pero la verdad es que no se las dejemos tan fáciles. Si nos molesta el PRI y el PAN y el PRD, le pido el beneficio de la duda para Morena. Entonces, yo diría eso a nivel nacional. Muy bien, Gerardo, ya al inicio nos decías cuál es la previsión, más bien la proyección de lo que ocurriría en el Distrito Federal. Evidentemente esto lo sabremos hasta el día domingo. Lo que sí es un hecho es que estamos a un año del 2018 y evidentemente tendrá una repercusión directa sobre lo que ocurra en un año, el resultado del próximo domingo. Yo te voy a leer un comentario de un amigo nuestro que está allá hasta Saltillo, Coahuila, que se llama Arturo del Bosque, a lo mejor hasta lo conoces. Nos da gusto que nos escriba Arturo del Bosque el día de hoy. Dice: la asignación de tiempos oficiales en radio y televisión es de la siguiente manera: el 30% de los tiempos se reparte en forma igualitaria para todos los partidos, el restante 70% se reparte en función de los resultados obtenidos en la votación federal inmediata anterior. Los partidos no pueden contratar tiempos en radio y televisión por ley. Muchas gracias, me parece muy prudente la aclaración de Arturo. Lo que yo sí quiero reconocer es que sería impensable hace unos años atrás que tuviera presencia un partido de izquierda en cadena nacional en un periodo en el que se está transmitiendo un partido de fútbol. Sería impensable. El día de hoy es posible, y yo, lejos de verlo mal, me da mucho gusto que por primera vez en la televisión se vea que de veras hay
una asignación de tiempos en función de lo que representa cada partido, ¿no? Eso a mí me parece que es correcto, y por supuesto que tampoco eso va a definir la elección, pero sí es importante porque hay un número importante de gente que está atenta al televisor, viendo en todos los horarios lo que está pasando, y más en este país, ¿no? Gerardo, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo que nos hayas platicado. Yo quiero extenderte una invitación permanente a Ventana Pública. Nos parece muy interesante lo que están haciendo los jóvenes. Tú eres un joven, muy inquieto además, activista, participativo, y Ventana busca ese tipo de perfiles para poder platicar acá, así es de que la invitación se queda abierta. Pues te agradezco mucho, no sé si pueda agregar algo más. Por supuesto que sí. Bueno, finalmente, podrá gustarnos o no Morena, eso lo dejo a consideración y ponderación de cada quien, pero no se podrá negar que hemos contribuido a 3 cosas. Primero, a poner sobre el tema del debate la discusión de las reformas estructurales. Nosotros no estamos a favor de ellas, como sí lo está el PRD, por ejemplo. Nosotros creemos que tenemos que reconstruir una izquierda con un claro perfil antineoliberal. Eso lo tenemos clarísimo. Segunda, podrá no gustarnos mucho Morena, podrá gustarles o no que aparezca Andrés Manuel en spot de radio y televisión, pero hemos contribuido también a llevar el debate a las calles. O sea, Morena ha llevado de manera reiterada el debate público a las calles, en asambleas, en organización, etcétera. Y tercer elemento, hemos contribuido a mantener todavía viva la esperanza para un referente o un giro de la izquierda para una elección presidencial. O sea, si no existiera Andrés Manuel, no existiera Morena, la verdad es que me daría miedo pensar cuál sería nuestra oferta electoral. O sea, hay que reconocerle que al margen de los errores que tiene López Obrador, es un hombre persistente, un hombre congruente, y podrá tener los errores que tenga, pero es la mejor apuesta para revertir 30 años de reformas antipopulares en este país. Yo te agradezco muchísimo la invitación y por supuesto pues el debate está abierto y no nos vamos a cerrar a discrepar lo que haya que discrepar y debatir, por supuesto. Pues ojalá que podamos volver a platicar después del domingo para comentar los resultados, Gerardo, y tener también, ¿por qué no?, otras opiniones en esta mesa respecto de lo que habrá de ocurrir y que va a ser trascendental, evidentemente no solo para Morena, sino en general para las fuerzas políticas con registro de ese país y para los ciudadanos y ciudadanas que además se han inscrito como independientes en esta contienda que se avecina. Gerardo, muchas gracias. No, pues te agradezco mucho. Buenas noches. Gracias a ustedes, amigos y amigas, en primera instancia por estarnos escuchando, a quienes hoy nos han comentado y también a quienes nos escucharon y no nos comentaron, los invito a que lo hagan el siguiente lunes en vivo. Como siempre, Ventana se retransmite el siguiente viernes. Saludos especiales a Fulanillo Carza y también agradecer la generosidad de nuestro director general de Grupo Escucha, él es Antonio Basbar, de nuestro productor Irwin Molina, que está aquí a mi lado izquierdo y a quien le agradezco la excelente realización de este programa, y a Manolo, que hace la transmisión impecable desde atrás de la ventana. Muchas gracias, un abrazo. Yo soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades y lo seguiremos haciendo. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya. Pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública. No es cuestión de género, es cuestión de actitud. Por eso, escucha radio, simplemente lo mejor.